Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, cuidado con la actitud de enseñador de los demás. Amigos, no todas nuestras actitudes, se puede decir, tenemos conciencia de que sean lo mejor para nosotros. A veces se van adueñando de nosotros actitudes erróneas que nos llevan por sendas que no son las mejores. Y esta es una de ellas. Se va apoderando de nosotros una actitud de que sabemos quizá más de lo que sabemos, de entender más de lo que entendemos. Y vamos desarrollando como una cierta superioridad sobre los demás. Y al final de cuentas, amigos, esto va trayendo daños a nuestras relaciones. Hay gente que no va a responder bien a esa actitud de parte nuestra. Y en general vamos a terminar, ¿qué les digo?, construyendo una escalera en el aire. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, cuidado con la actitud de enseñador de los demás. En la Carta Universal de Santiago, capítulo 3, versículo 1, se lee lo siguiente: Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Básicamente, amigos, aquí solo se está confirmando lo que ya hemos leído en otras partes de la Biblia, que con la medida con que nosotros medimos, con esa misma medida seremos nosotros ya en nuestro aspecto personal medidos también. Es un efecto de rebote, es un efecto boomerang, es un efecto de retorno. De ahí pues que la Biblia aconseja ser pacientes con la gente, ser misericordiosos con los que se equivocan y cometen errores. Y aquí pues está reiterando lo mismo. Dice que el problema con esta actitud de hacerse y creerse maestro es que recibirá un juicio más severo. Y así sucede, amigos, muchas veces la vida se encarga de darnos en el rostro con algo que años atrás manejamos mal. Nos enseñoreamos de alguien en una situación, insistimos en que las cosas eran como nosotros decíamos, etc. Y el resultado final fue que pasan los años y se nos viene a dar a beber el caldo que nosotros hicimos años atrás para otras personas, en otras situaciones, y ahora viene ese caldo de vuelta a nuestras vidas. Por eso dice, recibiremos un juicio severo. Pues con esta advertencia, porque eso es lo que es, una advertencia por parte de la palabra de Dios, demos paso a esta interrogante: ¿qué hay detrás de una actitud así? ¿Qué hay detrás de esta actitud de enseñador de los demás? ¿Qué hay detrás de esta actitud de creernos más maestros de lo que en verdad podemos ser, y perdiendo más bien la actitud de aprendices de la vida, de estudiantes de la vida? ¿Qué es lo que hay detrás entonces de la actitud de enseñador? Pues hay lo siguiente, lo primero en este diagnóstico: creerte que sabes y entiendes más que los demás. Entender, saber más que los demás. Todos tenemos nuestras capacidades, obviamente. Todos tenemos nuestros límites también. En esta vida siempre uno debe estar aprendiendo, y realmente las personas más sabias son aquellas que nunca perdieron esa actitud de discípulos, de aprendices, de estudiantes. Pero aquellos que
estudiaron un poco, y así se ve en la vida profesional, por ejemplo, personas que hace un siglo estudiaron en la universidad. A partir de entonces no volvieron a aprender ni a estudiar absolutamente nada y están repitiendo conceptos obsoletos que ya fueron completamente cambiados y sustituidos por nuevos conceptos, por nuevos conocimientos, por nuevas visiones. Pues eso sucede en todos los ámbitos, incluso en el aspecto espiritual. Hay personas que tienen un diseño viejo y obsoleto de las cosas de Dios, de la vida cristiana, y entonces con una actitud de creer, de saber más y entender más que los otros, están más bien lastimando personas. Esto yo lo he notado ya de manera sobrada, que la persona que no tiene todos los conocimientos que debe tener termina más bien lastimando a los que de alguna manera están bajo su influencia. Así es que si tú eres de esas personas que como padre, como madre, como esposo, como esposa, o en tu trabajo, o en tu vida cristiana, si tú crees que tú entiendes y que tú sabes más que la mayoría, déjame decirte que eso solo es un síntoma de que puedes estar adoleciendo este problema de creerte enseñador sobre los demás. Segunda respuesta que hay detrás de la actitud de enseñador. Hay lo siguiente: subestimación de quienes te rodean. Porque es que una cosa lleva a la otra. Si tú crees que sabes y entiendes más que los demás, no solo te estás elevando a ti mismo, estás también subestimando a los que te rodean. Y eso lo que te produce que les vas a tratar con orgullo, les vas a tratar con altivez. Yo conozco una persona que, tremendo predicador, tremendo. Pero le noto yo ya un mensaje como que está diciendo lo mismo que comenzó a decir hace 35, 40, 45 años atrás. No se le nota renovación, básicamente son los mismos temas, hasta el mismo léxico utiliza. Pero a la vez le noto yo una actitud superior con los demás colegas y consiervos cuando los tiene ahí cerca. Y me da pesar porque yo digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esta persona no se da cuenta que se ha quedado atrás. Es que eso no significa haber dejado de ser inteligente. Eso no significa haber dejado de lado sus capacidades. Significa que no se siguió desarrollando y que se atascó en una actitud, la actitud de saberlo todo o casi todo ya. Eso no le ayuda a nadie, amigos. En ninguna manera ayuda. Y al final en lo que termina es en una actitud no solo de autoelevación, pero también de subestimación de los demás, lo cual es absurdo. Y si alguien observa suficiente a esta persona, se va a dar cuenta que hay algo que no está funcionando hace ratos. ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? Tiene una actitud que no le conviene adoptar, la actitud de enseñador de los demás cuando su fuente se le ha secado hace rato. Y esto no es una crítica malsana de mi parte, es que uno también debe verse a sí mismo también. Y la verdad es que lo normal es que en distintas etapas de nuestras vidas encontremos que necesitamos apretar el paso de aprender más, de renovarnos más, porque a todos nos pasa, nos vamos quedando anclados en nuestra generación. Es que en mis tiempos así se decía. Bueno, pero esos son tus tiempos, estos son otros tiempos. Entonces nos quedamos defendiendo conceptos, visiones, ideologías que en su momento quizá eran lo mejor que había, pero como todo en la vida se va renovando. Bueno, si hasta la revelación de la palabra de Dios tiene ese proceso renovador en nosotros, porque vamos creciendo, vamos conociendo nuevas cosas, vamos adquiriendo nuevas percepciones acerca de la verdad de Dios.
Entonces, ¿qué hay detrás de una actitud de enseñador sobre los demás? Y ya llevamos dos en lista, estas dos actitudes: creerse saber y entender más que los demás y subestimar a la vez a quienes rodean a esta persona. Tercera condición que hay detrás de esta actitud de enseñador de los demás, y es pensar que tu capacidad, que tu experiencia superan a las de los demás. Entre cristianos sucede esto mucho, que la persona solo valida su propia experiencia, su propia llenura del Espíritu, su propia cuota de revelación de Dios, su entendimiento, su discernimiento, todo eso. Pero esto, amigos, no es así. Todos tenemos distintas capacidades y no se puede invalidar nada. No se debe invalidar nada. Pues tú lo experimentas de un modo, otro lo va a experimentar de otra manera. Tú lo has vivido de una forma, otro lo vivirá de otra. Y ni una cosa invalida a la otra, ni una experiencia invalida a la otra, pero cuando tú te colocas en el centro de esos escenarios y comienzas a adoptar la actitud que no, tu experiencia es la más válida, tu experiencia, tu capacidad es la mayor, pues comienzas a equivocarte, comienzas a caer en un serio error, en una seria equivocación, amigo, amiga. Así es que renuncia a pensar que tus capacidades, que tus experiencias son superiores a las demás. Simplemente son tus capacidades, simplemente son tus experiencias. Los demás tendrán las suyas, que si más que menos, eso en realidad no lo decides tú, eso lo decide Dios. A veces vemos una persona, la vemos con menosprecio, y esa misma persona, a vista de Dios, es una persona muy importante. O vemos a alguien y decimos, wow, qué persona, y le asignamos una importancia que a los ojos de Dios no tiene. ¿Te das cuenta? No la tiene. Por consiguiente, sí, tú valida tu experiencia, valida tu capacidad, pero no invalides las de los demás, porque si tú te crees de esa manera un enseñador de los demás, te vas a equivocar, simplemente estás tratando de caminar en el aire. Y número 4, con lo que vamos ya concluyendo, ¿qué más hay detrás de esta actitud de enseñador sobre los demás? Está la idea de ser infalible. ¿Qué significa eso? Que tú no te equivocas. ¿Habrá alguien que nunca se equivoque? Pues por supuesto que no, hasta la pregunta está de más. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos caemos en cosas que no debiéramos. Es que, amigos, la ignorancia siempre nos va a acompañar. La ignorancia, creo yo, que es la conciencia que tiene el que está aprendiendo en la vida. El que está madurando es consciente de ciertos grados de ignorancia, de ciertos niveles de inmadurez en su persona. Pero el que no percibe su propia ignorancia, el que no percibe su propia inmadurez, ese anda con una venda. Ese no sé qué está viendo, pero no está viendo la verdad, no está viendo la realidad acerca de sí mismo, de sí misma. Vuelvo al texto bíblico, Santiago capítulo 3, verso 1, como dije, es una advertencia de Dios. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros. Note, no es algo que Dios hace, no es algo que otros hacen, uno se hace a sí mismo. Uno adopta esa actitud, lo hace voluntariamente, consciente, inconscientemente a veces, pero note que aquí se está enfocando la responsabilidad personal. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo. Es algo que debemos saber, es algo que debemos comprender, sabiendo que recibiremos, que bendiciones por darnos las de maestros, no, recibiremos un juicio más severo. Significa que entre más alto uno se coloca, más alto va a ser el juicio. Entre más uno se cree, más fuerte va a venir ese juicio severo. ¿Qué es lo que esto nos indica? Hombre, caminar con humildad, vivir con humildad, dejar de estar criticando a los demás,
dejar de estar menospreciando, menoscabando a los demás y lo que hacen o son o representan. Uno fijarse en su camino y en esa ruta de vida darse cuenta que uno necesita aprender todavía. Hermano, hermana, tú y yo y cualquiera que tú menciones, todos necesitamos seguir aprendiendo y es mejor renunciar a esa actitud de creerse maestro o enseñador de los demás. ¿Y qué hay detrás de esa actitud? Ha sido la gran pregunta en el programa de hoy. Hay lo siguiente. 1, creerte que sabes y entiendes más que los demás. 2, subestimar a quienes te rodean. ¿Qué más hay? Pensar, número 3, que tu capacidad y experiencia superan a las de los demás. Y número 4, esa idea de ser infalible y de que tú no te equivocas cuando la realidad es totalmente otra. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuidado con la actitud de enseñador de los demás. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.